Queridos seguidores, espero que se encuentren bien y que este video les traiga algo de consuelo y esperanza. Antes de comenzar, quiero darles las gracias desde lo más profundo de mi corazón por el increíble apoyo que siempre me brindan. Si aún no están suscritos a nuestro canal, los invito a hacerlo y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Además, si les gusta nuestro contenido, por favor denle me gusta. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores noticias sobre el mundo de la televisión turca y de sus celebridades favoritas. Ahora, sin más preámbulo, comencemos con una noticia que ha tocado las fibras más sensibles de todos, el inesperado nacimiento prematuro en París de la hija de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las figuras más amadas de Turquía. Este suceso ha puesto a la famosa pareja turca ante una de las pruebas más difíciles de sus vidas. El bebé, que nació prematuramente a las 28 semanas, está luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos neonatals y, como era de esperarse, todo el país, así como sus fans en el extranjero, están esperando ansiosos buenas noticias sobre su salud. El hecho de que este bebé haya nacido tan temprano ha sido un desafío para los médicos, pero también ha despertado una ola de solidaridad y apoyo de todo el mundo, que sigue con esperanza y oración. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes son una de las parejas más queridas y comentadas del ámbito televisivo turco, se encontraban en París disfrutando de unas vacaciones cortas y merecidas. Después de una temporada de intensos compromisos laborales, ambos decidieron hacer una pausa y tomarse un respiro, lejos de los focos de la prensa y los fans. Sin embargo, lo que debía ser una escapatoria romántica se transformó rápidamente en una prueba de resistencia emocional cuando Demet comenzó a sentirse mal y, de repente, experimentó contracciones. Este evento inesperado alteró por completo el curso de las vacaciones y llevó a la pareja a vivir una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. De inmediato, Demet fue trasladada a uno de los hospitales más prestigiosos de París. Los médicos tomaron la difícil decisión de realizarle una cesárea de urgencia debido a las complicaciones que estaba sufriendo. El bebé, que aún estaba en su fase inicial de desarrollo, nació prematuro, con solo 7 meses de gestación. Inmediatamente después de su nacimiento, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatals, donde está recibiendo tratamiento especializado. A pesar de que los médicos expresaron que el bebé tenía posibilidades de sobrevivir, también señalaron que el proceso de recuperación sería muy complejo y lleno de riesgos. Las primeras declaraciones de los médicos fueron una mezcla de esperanza y preocupación. Explicaron que, debido a que los pulmones del bebé aún no estaban completamente desarrollados y su sistema inmunológico era extremadamente frágil, su condición era crítica. Además, las próximas 72 horas serían determinantes para saber si el bebé lograría superar esta etapa tan delicada. La lucha por la vida de este pequeño ser, tan vulnerable pero con una voluntad de hierro, ha tocado los corazones de muchas personas en todo el mundo. En medio de esta tragedia, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han expresado sus sentimientos más profundos y sus esperanzas para el futuro. Demet, visiblemente afectada por la situación, no pudo contener las lágrimas mientras hablaba con los medios. Con voz quebrada, dijo: "Recuerdo los días en los que soñaba con ser madre, parecía que fue ayer cuando escuchamos por primera vez el latido de su corazón. Ella es nuestro milagro y vamos a luchar por ella hasta el final. Mi único deseo ahora es verla respirar y abrir los ojos". Estas palabras reflejan el amor incondicional de una madre que, a pesar del dolor y la angustia, mantiene viva la esperanza de un futuro mejor. Por su parte, Can Yaman, quien es conocido por su fortaleza y determinación, también se mostró visiblemente afectado por la situación. En su mensaje a los medios, expresó lo siguiente: "Esta es nuestra mayor prueba. He enfrentado muchos desafíos en mi vida, pero nunca nada me había hecho sentir tan impotente. Estoy haciendo todo lo posible por ser fuerte para mi esposa y mi hijo. Hablo con los médicos en todo momento, estoy al tanto de cada cambio en la evolución de nuestro bebé. Vamos a luchar hasta el final, haremos lo que sea necesario". Con estas palabras, Can reflejó el dolor de cualquier padre que se ve impotente ante una situación que escapa a su control, pero también dejó claro su compromiso y determinación por hacer todo lo posible por su pequeña. El apoyo de los seguidores de la pareja ha sido impresionante. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y oraciones, con miles de personas uniéndose bajo el hashtag #dualarm senin le bebek Yaman, nuestras oraciones están contigo, bebé Yaman.
que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los clubes de fans de Can Yaman, especialmente los de Italia y España, no solo enviaron mensajes de aliento, sino que también enviaron flores y cartas al hospital en París, tratando de levantar el ánimo de la pareja en este difícil momento. La respuesta de los fans ha sido un reflejo del amor y el cariño que sienten por estos dos actores que han ganado el corazón de miles con su trabajo en la televisión y su relación tan pública y admirada. Por supuesto, este proceso no está siendo fácil para Can y Demet, pero afortunadamente no están solos. Las familias de ambos han viajado desde Turquía a París para estar con ellos y brindarles apoyo en todo momento. Aysen Özdemir, la madre de Demet, y Gülden Yaman, la madre de Can, han estado junto a sus hijos en todo momento, ofreciendo consuelo y estando al pendiente de cada pequeño avance del bebé. Además, varios amigos cercanos a la pareja también han viajado a la ciudad para brindarles apoyo emocional, lo que sin duda ha sido una gran ayuda en medio de tanta incertidumbre. En cuanto al tratamiento médico, los doctores han sido claros, el proceso será largo y lleno de altibajos. Aunque la situación sigue siendo delicada, los médicos continúan haciendo todo lo posible para estabilizar al bebé y darle las mejores oportunidades de recuperación. Las primeras 72 horas fueron críticas, pero el hecho de que el bebé haya sobrevivido hasta ahora es una señal positiva. Los médicos han explicado que, en estos casos, el progreso se mide a pequeños pasos y que todo dependerá de cómo el bebé responda al tratamiento. Si el pequeño logra superar esta fase, sus posibilidades de supervivencia aumentarán considerablemente. Mientras tanto, los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir siguen esperando noticias con esperanza. Este suceso ha creado una gran ola de empatía y apoyo en todo el mundo, uniendo a personas de diferentes países que, a través de las redes sociales, han hecho sentir a la pareja que no están solos. No importa la distancia, los seguidores de la pareja se han unido como una verdadera familia para enviar amor y energías positivas. Este tipo de apoyo incondicional es lo que más necesitamos en momentos difíciles, y la respuesta de los fans ha sido, sin duda, un bálsamo para los corazones de Can y Demet. Este difícil proceso también nos recuerda lo frágil que es la vida y lo rápido que pueden cambiar las cosas. Lo que comenzó como unas vacaciones tranquilas en París se convirtió en una batalla por la vida. Pero también nos demuestra la increíble capacidad de resistencia humana, especialmente de un bebé tan pequeño que, a pesar de todo, sigue luchando por su vida. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿sobrevivirá el bebé? Este pequeño milagro ha demostrado ser un luchador, pero aún hay muchas incertidumbres. Lo único que podemos hacer es seguir enviando nuestras oraciones y pensamientos positivos, esperando que cada día sea un paso más hacia su recuperación total. Para concluir, quiero agradecerles de nuevo por su apoyo. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más noticias sobre este tema y muchos otros relacionados con el mundo de la televisión turca. Como siempre, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarlos abajo. Los quiero mucho, manténganse a salvo y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí con nosotros.